En este video hablaremos acerca de cómo tratar tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera cuando hacemos análisis mediante la ecuación de Bernoulli. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a cero y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues tomemos la presión manométrica. Hagamos la presión atmosférica igualada a cero. Eso nos va a facilitar los cálculos, ¿verdad? O sea, en tanques abiertos la presión es cero, ¿verdad? Cuando usted expone el fluido a la atmósfera, la presión, ya sea mediante una tobera, mediante una llave, etcétera, la presión es cero. 2. A la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a cero y se cancela en la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque en un tanque tenemos un área bastante grande, suponemos que es un tanque grande, ¿verdad? Y la velocidad del flujo en lo que va aumentando o disminuyendo es despreciable. Sí, lleva una velocidad, pero se puede considerar igual a cero, ya que es algo despreciable y así facilita el cálculo y se cancela también en la ecuación de Bernoulli. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Esto lo comentamos en un video anterior. Mismo diámetro, ecuación de continuidad, ¿verdad? A la misma área, la velocidad es igual. Entonces, a ambos lados de un signo igual, se cancelan. Y el último punto, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan, ¿verdad? O sea, a la misma altura, es la misma carga de elevación, al estar a ambos lados de una igualdad, obviamente se cancelan. Recordando esto y teniéndolo en mente, entonces vamos a ver el ejemplo número 610 del libro. Este dice: en la figura se muestra un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma al sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y E. Entonces tenemos que calcular un caudal y también la presión en los puntos B al E, o sea, en cada uno de los puntos. Eso es lo que se nos pide entonces. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Un diámetro interior de tubería. Tenemos las condiciones en el tanque o alberca, como dice el enunciado, que está abierta a la atmósfera. Entonces, de hecho, lo primero que se nos pide, el flujo volumétrico. Bueno, buscamos en qué puntos tenemos información de este sistema. Sabemos que aquí está expuesto a la atmósfera y aquí está expuesto a la atmósfera. Por lo cual tenemos dos puntos en donde conocemos los valores de presión. Presión A igual a 0, presión en F igual a 0. Aquí conocemos el valor de velocidad, ¿verdad? Porque es un tanque y como acabamos de mencionar, en un tanque se considera que la velocidad del flujo sea igual a 0, aunque el tanque se esté reduciendo, ¿verdad? Se considera no estar sometido a una estrecha área como en una tubería, se considera igual a 0. Por lo cual, entonces, tenemos aquí prácticamente todos los valores necesarios en el punto A. Bueno, tenemos la altura también, que es una altura de 3 metros hasta el punto A. ¿Qué conocemos ahora en el punto F? Bueno, sabemos que en el punto F, al estar expuesto a la atmósfera, la presión de F es igual a 0. Y también sabemos que el punto F está 3 metros abajo del punto A.
O sea, la diferencia de alturas es de 3 metros, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos decir que este es un punto de referencia, este de acá, y considerarlo, ¿verdad? Que esta es la referencia en donde z es igual a 0. Entonces nuestra altura en f sería igual a 0. Si escribimos la ecuación de Bernoulli, entonces, ustedes pueden hacer pausa en su video y escribir la ecuación de Bernoulli. Si planteamos la ecuación de Bernoulli, recordemos que lo vamos a hacer en dirección del flujo. El flujo está desde la alberca hasta la tobera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presión en A entre gamma, que es la energía de presión, más la altura en A, más la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y esto es igual a la presión en F entre gamma, la velocidad más, perdón, la altura en F más la velocidad en F al cuadrado entre 2 veces G. ¿Qué es lo que podemos pues ya empezar a cancelar? Pues vamos a empezar a cancelar los valores que sabemos que son 0. Sabemos que la presión en A es 0, sabemos que la velocidad en A es 0 y sabemos que la presión en F también es 0. Recuerden, lo que estamos buscando es el flujo volumétrico. ¿Qué ocupamos para calcular un flujo volumétrico? Ocupamos para el caudal una velocidad por área. Una velocidad por área. Ahora que tenemos pues todos estos valores, entonces en este punto lo que nos falta y podemos ver es la velocidad de F. Velocidad de F. Entonces, en esta velocidad de F todavía les mencioné que se podía cancelar al tomar el punto de referencia z igual a 0, se podía cancelar la altura la altura del punto F, pero lo que vamos a hacer nosotros es trabajarlo con respecto a una diferencia de altura. Entonces, si resolvemos para BF, si ustedes resuelven aquí para la velocidad en F, lo que van a tener es igual a la raíz de ZA menos ZF por 2 veces G. Esto les va a dar la velocidad en el punto F, la velocidad en F, ¿verdad? Donde tenemos un diámetro de 25 milímetros. Muy bien. ¿Qué es lo que representa ZA menos ZF? Bueno, lo hablamos, es la diferencia de altura, ¿verdad? Aquí en este caso son estos 3 metros de acá, ¿verdad? Este es Z, le vamos a poner un delta Z. Delta Z. La diferencia en este caso es positiva, porque ZA es mayor, ¿verdad? Y ahí podemos entonces calcular lo que es la velocidad de F. La velocidad de F, ¿verdad? Entonces, si ustedes con estos 25 milímetros buscan, después de calculada la velocidad en F, con estos 25 milímetros de diámetro, vamos a calcular un caudal. La velocidad en F entonces es igual a la raíz de 3 metros por 2, 3 metros por 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Metro al cuadrado entre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda al final un valor de 7.67 metros sobre segundo.
esta velocidad ahora la vamos a utilizar aquí para calcular el caudal. Y debemos tener presente ahora y tener cuidado con que esta área, este diámetro, perdón, está en milímetros. Así que debemos asegurarnos de trabajarlo en, eh, en metros, ¿verdad? Entonces simplemente aquí vamos a decir, ¿verdad? Ya habiendo calculado esto, si ustedes calculan el área de los 25 milímetros, el caudal final que tenemos ahí es de 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Aquí terminamos la primera parte del problema. Lo vamos a poner en verde aquí, que nos pide el flujo volumétrico a través del sifón. Ahora nos pide la presión en cada uno de los puntos, ¿verdad? En los puntos B a E. Podemos comenzar buscando la presión en el punto B. ¿Cuál es la presión en el punto B? Pues planteamos de nuevo lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo la podemos plantear para conseguir los datos de B? Bueno, vemos que B está a la misma altura que A y D. Eso nos va a permitir cancelar el componente de carga de altura, ¿verdad? El componente de energía potencial. Pero en D no tengo ningún valor hasta ahora. En A tengo lo que es presión y velocidad. Entonces, al plantear, vamos a dejarlo de forma general aquí. A más velocidad en A al cuadrado entre 2 veces G igual a presión en B entre gamma más altura en B más velocidad en B entre 2 veces G. Este es el cuadrado. Tengo todos los datos en A, pero en B solo tengo la altura, que también es de 3 metros. Sin embargo, esa se va a cancelar aquí. Si yo quiero buscar la presión en el punto B, entonces debo conseguir la velocidad en el punto B. Pero como ya tengo yo el caudal, y yo sé que la ecuación de continuidad me dice que el flujo va a ser el mismo, el flujo volumétrico va a ser el mismo a través de todo el sistema, yo sé que este flujo volumétrico es el mismo que está saliendo en F, es el mismo que está pasando en B. Lo que cambia es mi velocidad, mi área, y eso hace que cambie también mi velocidad. Aquí estábamos trabajando con F, velocidad en F, área en F. Ahora, con el caudal no, ¿verdad? Porque el caudal es el mismo. Entonces, lo que buscamos ahora es la velocidad en B, que va a ser igual a ese caudal total entre el área en B. Esto me da, ¿verdad?, un valor de 3.77. De nuevo, recuerden que hay que tener cuidado con las unidades que tenemos aquí en milímetros, ¿verdad? Entonces, el total ahí me da de 3 metros sobre segundo. Ahí tenemos ya la velocidad, pero lo que estamos buscando es la presión. Entonces, al tener esta como la ecuación, ¿verdad?, de Bernoulli de este punto, sabemos que se cancelan las alturas, y también al cancelarse las alturas, al ser iguales se cancelan, y se cancelan prácticamente todos los valores, entonces en este caso de el lado izquierdo de la igualdad. Entonces me queda que la presión en B es igual a BV al cuadrado entre 2 veces G multiplicado por gamma, ¿verdad? VB
al cuadrado entre 2 veces G. Tengo ya VB, tengo agua, ¿verdad? El peso específico del agua, que es de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Y 2 veces G aquí. Sabemos que estaban en el mismo lado, así que esto queda negativo, ¿verdad? Porque esto pasó al otro lado. Entonces me da un valor igual de a menos 4.5 kilopascales. ¿Por qué es negativa? Bueno, recuerden que esto es un sifón que se está utilizando para transportar el agua de la alberca. Así que el sifón lo que causa es una presión negativa en estos puntos para que fluya el agua hacia este punto de mayor presión, que sería la atmosférica. Esa es, vamos a poner aquí, la primera presión que nos pidió. Luego, lo mismo debemos ir haciendo para cada uno de los puntos. Entonces solo vamos a sustituir aquí, ¿verdad? En nuestra ecuación de Bernoulli. Ahora, por ejemplo, podríamos hacerlo si nos piden la presión en C, utilizar siempre A y utilizar aquí el punto C, donde sabemos que la altura, la velocidad en B, por ejemplo, sabemos que es la misma velocidad que la velocidad en C. Y la altura de ZC la tenemos aquí, que es de 1.2 metros. Entonces, PC, lo vamos a dividir aquí, vamos a separarlo con otro color. PC finalmente, entonces, la presión en A es 0. La altura en A es de 3 metros, pero yo sé que aquí puedo buscar para encontrar la presión, un ZA, o sea, un delta entre ZA y ZC, que va a ser de 1.2 metros. Este es un delta Z, ¿verdad? 1.2 metros. Entonces me queda que PC es igual, en este caso, a el delta Z, perdón, sería despejando ahí para la presión en esta expresión de nuevo, la expresión de Bernoulli. Tenemos PC igual a gamma por delta Z entre A y C, ¿verdad? Menos la velocidad en C al cuadrado entre 2 veces G, que yo sé que la velocidad en C es la misma velocidad que en B. ¿Ok? Entonces, ya tengo ahí planteada la ecuación, solo debo sustituir los valores. Y recuerden, ¿verdad? Este es, aquí para despejar enviamos ZC, aquí restando. Entonces, la diferencia de altura ahí es negativa. Ahí es negativa, porque está más alto C que A. Al ser negativa, ¿verdad? Entonces, y al ser negativa la velocidad aquí, que nosotros también pues la restamos en ambos lados, entonces me queda igual que en B, y recordando que es un sifón, una presión negativa de menos 16.27 kilopascales. Ahora vamos al punto D. El punto D ahora vemos que tiene las mismas condiciones. El punto D tiene las mismas condiciones que el punto B. ¿Por qué? Está a la misma altura, la velocidad es la misma porque el diámetro es igual, ¿verdad? Entonces, por ende, si la velocidad es la misma, la altura es la misma, podemos concluir que la presión en D va a ser igual a la presión en A
perdón, a la presión en B, que es igual a menos 4.5 kilopascales. Y nos queda ahora solamente calcular lo que es la presión en el punto E. Así que ya que estamos utilizando aquí la misma fórmula, ahora la presión en E, siempre la podemos hacer desde el punto A, que es donde cancelamos la mayor cantidad de valores, especialmente pues la velocidad. Entonces sabemos que aquí la altura, ahora la diferencia de altura es positiva y es de 3 metros, igual que en F, es de 3 metros, ¿verdad? La única diferencia con el punto F es la velocidad es distinta, ahora la velocidad es igual, como fue a la velocidad en D, es igual a la velocidad en E. La velocidad es distinta y ahora pues la presión no es cero, la presión es el valor que andamos buscando. Entonces vamos a tener lo mismo, gamma igual a delta z menos la velocidad que es la misma en punto B. Entonces vamos a tener esto mismo que teníamos en el punto C, con el único cambio que la diferencia de altura es igual a 3 metros y en esta ocasión es positiva, ¿verdad? Porque el punto E está debajo del punto A. Entonces, al final, S gamma por delta Z de A a B menos la velocidad en E, perdón, de A a E, menos la velocidad en E al cuadrado entre 2 veces G. Y eso me da un valor de 24.93 kilopascales. Ya me quedó algo ajustada ahí. 24.93 kilopascales. Tenemos ya todos los puntos y las distintas presiones. Este de acá es un ejemplo que aparece en el libro de Robert Delemot. Y me parece apropiado repasarlo, ¿verdad? Para que se vean las distintas aplicaciones de los distintos sistemas, ya sea un tanque, como lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, tanques, depósitos y toberas expuestas a la atmósfera. En otro video más adelante veremos otros ejemplos utilizando la ecuación de Bernoulli.